curso empieza el 15 de octubre al 3 de diciembre. Los horarios, hermanos, aquí es miércoles de 7 a 9 y 15. Ese es regularmente el horario. Pero como yo le pedí a la directiva, al menos este mes, yo voy a pedir disculpas por el motivo de trabajo. Por eso es que yo estoy llegando a 7:40. Entonces solamente por este mes. El próximo mes, noviembre y diciembre, yo ya he regularizado ya noviembre y diciembre para venir máximo 7:10 por aquí. Entonces yo les pediría que en noviembre y diciembre nos vamos a regularizar, hermanos, y vamos a estar por aquí a partir de esa hora. Entonces solamente, vuelvo a repetir, por este mes empezamos 7:40, solamente por este mes de octubre. O sea, esta clase y las dos que faltan en este mes de octubre. Luego, noviembre y diciembre, de 7:10 hasta las 9:15, 9:20, a más tardar. Mi nombre es Julio Montalvo Caballero, ya he editado el curso del Pentateuco y otros cursos más. Los textos que nosotros vamos a usar, hermanos, número uno, en la Biblia. Yo les pediría a cada uno de ustedes siempre tener su Biblia siempre presente, traerlo. Y un texto, bueno, libro que les he puesto aquí que se llama el Pentateuco por Pablo Hoff. Este es el libro, yo les he mandado que es virtual en PDF. Sé que es un montón, si les dijera descárguenlo e imprímalo van a demorar demasiado. Yo les pediría, si no es mucha molestia y ustedes puedan cooperar, agarrar el celular y estar viéndolo también guiándose de ahí, pero sin chatear, sin distraerse. Hablo de solo mirar o acceder al momento que tenemos el tema. Y también, bueno, me faltó agregar ahí, pero es una separata de solamente 19 hojas, ¿sí? Por eso es que no lo puse ahí, me olvidé de pasarles eso de ahí. Son unas separatas pequeñas, son de 19 hojas. Si está pasado, eso lo he sacado. Vaya, muy bien. 19, y eso le iba a preguntar, el de 170 y tantas hojas, ¿es lo que está diciendo? El libro, ajá. Sí. Por eso le digo, si ustedes tienen su posibilidad de descargarlo e imprimirlo, bien. Pero si no, les pediría, como les digo, el celular o alguien que les ayude para poder tenerlo a la mano. Porque voy a trabajar también con este libro. Entonces, por eso es que yo les envío al grupo, ¿no? Que ustedes lo puedan tener. Muy bien, la descripción del curso. Bueno, este curso es un estudio introductorio de los aspectos históricos literarios de los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como Pentateuco. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi tema a trabajar con ustedes es un aspecto, hermanos, panorámico, de una forma tanto interna como externa. Vamos a trabajar los dos lados, pero de un panorama amplio. No es a profundidad en cada libro, en cada texto. Puede ser, en algunas ocasiones lo voy a hacer, pero no es que sea exclusivamente, como una interpretación no es. Pero lo vamos a hacer en algunas partes. A eso me refiero. No es que voy a agarrar, por ejemplo, todo Génesis, todo este bimestre. No, tengo que ir corriendo por semana, ¿no? Los 5 libros que nosotros vamos a estudiar. A eso me refiero, ¿sí? Así que voy a estar corriendo y ya yo les pedí a cada uno de ustedes que siga investigando, estudiando en cada uno de ustedes los libros del Pentateuco. Además, estudiaremos algunos de los temas más resaltantes de cada uno de estos libros, considerando su relevancia y vigencia como palabra de Dios para los cristianos de hoy. A través de este estudio, de estos primeros 5 libros de la Biblia, el estudiante considerará y valorará la revelación dada por Dios a los hombres desde el comienzo de su relación con la humanidad y a través del pueblo de Israel, al que escogió y comisionó para que sea receptor y transmisor de esta revelación. Los objetivos de este curso que les planteo, hermanos, es explicar primero los aspectos históricos y literarios de los libros del Pentateuco, mostrar un conocimiento panorámico del contenido de los 5 libros del Pentateuco, interpretar y exponer correctamente el contenido de estos libros bíblicos. 4. Mostrar con su vida y ministerio las lecciones aprendidas de estos libros bíblicos. Ya cada uno de ustedes objetivamente lo pueden aplicar a sus vidas diarias, cada uno de ustedes. Ese es el objetivo de este curso. La estructura, ¿cuál va a ser la estructura que vamos a trabajar en estas 8 semanas? En la unidad 1, que hoy vamos a verlo, vamos a hablar de unas generalidades sobre el Pentateuco, un panorama amplio sobre el Pentateuco. La unidad 2, vamos a ver el libro de Génesis. Unidad 3, el libro de Éxodo. Unidad 4, sobre el libro de Levítico. 5, estudio del libro de Números. Y 6, estudio del libro de Deuteronomio. Los requisitos del curso, hermanos, como uno menciona para aprobar el curso, ¿qué va a hacer el alumno? Yo tomo aquí 4 cosas. Número 1, la asistencia. Y como les dije, la asistencia para mí es válido tanto responsabilidad y puntualidad. Como les dije, al menos este mes vamos a variar por esa razón. Pero el próximo mes yo empiezo a considerar, hermanos, el hecho de
ser responsables y puntuales a partir de ese momento, ¿no? Pero ya desde ya les digo, hay que tener en cuenta eso. Si por alguna razón alguno de ustedes no asiste a clase, hermanos, debe justificar su inasistencia, pero lo va a hacer con la directiva. Ustedes firman, crean un papel y ese papel a mí me lo hacen alcanzar, a mí me lo hacen llegar. Pero salvo que sea algo con ustedes justificable con la directiva, luego me van a comunicar también ellos a mí. Si no hay comunicación, no me dicen nada, hermanos, yo pongo falta directa, ¿correcto? Y recuerden que una tardanza, 3 tardanzas equivale también a una falta, así que tengan cuidado con eso también, conmigo. Entonces, de esa manera vamos a trabajar con la asistencia, que eso va a tener en cuenta por su nota final. 2. Van a elaborar ustedes un bosquejo de cada libro del Pentateuco. En total necesito, ustedes van a hacer 5 bosquejos. Un bosquejo de Génesis, un bosquejo de Éxodo, un bosquejo de Levítico, un bosquejo de Números y un bosquejo de Deuteronomio. Entonces necesito, hermanos, que ustedes hagan 5 bosquejos y lo van a entregar para el 5 de noviembre. Así que estamos hablando de la primera semana de noviembre. ¿Cómo se puede elaborar un bosquejo? Aquí les explico rápidamente. Ustedes al último ven una bibliografía para el curso y pueden buscar más bibliografía para poder ustedes investigar. Guíense también de su Biblia, guíense también del libro que ustedes tienen acá, el Pentateuco que les he dado, guíense de comentarios, si es posible, de lo que tenga que hablar del Antiguo Testamento, para que ustedes elaboren en un bosquejo. Pero no quiero copy y pega ni del internet tampoco, hermanos, ni copien y peguen lo que dice el libro. Traten de parafrasear o buscar sinónimos en su bosquejo. De eso se trata de elaborar un bosquejo. Y si ustedes están en la facultad de leer todos los capítulos y sacar un bosquejo, bien. Ahora, no tengo un plumón. ¿Nadie tiene un plumón por ahí? Me olvidé de pedir. Para poder explicarles cómo ustedes pueden elaborar un bosquejo. Por favor. Mientras tanto, voy mencionando por el informe de lectura. El 3. ¿Qué van a hacer? Van a presentarme también un informe de lectura. Yo les envié al grupo una hojita que dice ahí informe de lectura. Fecha de inicio y fecha de término. ¿Qué significa eso? Dice que aquel estudiante va a leer una sola vez cada uno de los 5 libros del Pentateuco. El informe de dicha lectura lo va a poner registrado en esta hoja que les he puesto, informe de lectura, y lo van a entregar para la penúltima clase que tenemos, 26 de noviembre. Entonces, ¿en qué equivale el informe de lectura? O sea, ustedes van a leer los 5 libros que están aquí en la Biblia. Si en Génesis hay 50 capítulos, los 50 capítulos lo van a leer. En Éxodo igual van a leer todos los capítulos y así sucesivamente, pero lo van a leer una sola vez, todos los 5 libros. Ahora, yo estoy diciendo leer, no interpretar y no meditar, solo leer. Lo leen y siguen. Leen un capítulo 1 de Génesis, siguen leyendo. No, pero quiero meditar. Ya ustedes tendrán tiempo de hacerlo. Lo que quiero es lectura. Eso hablo de un informe de lectura. Entonces, ustedes dicen, vamos a suponer, ustedes empezaron hoy, me ponen ahí en la hojita que les he dado, ahí les he puesto en 2 partes, ¿no? Pero solamente quiero la mitad de esa hoja, ¿correcto? La mitad de esa hoja. Ustedes van a poner ahí, hoy que estamos, 15, ¿no? 15 de octubre de 2025, empecé ahí. Cuando ustedes terminen de leer los 5 libros, ahí me van a poner ustedes ahí, fecha de término dice abajo. Por ejemplo, terminé el 16 de octubre del 2025, nada más, y me ponen su nombre abajo. Y me lo entrega. Eso es lo que yo requiero del informe de lectura. Ahora, cada uno ya es consciente o va a ser consciente si ha leído los 5 libros del Pentateuco. Ese es a criterio de cada uno de ustedes como estudiantes de la palabra de Dios. ¿Correcto? Entonces, ese es el informe de lectura. Disculpe, solo las fechas nada más, no especificando los capítulos que he leído. No, solamente les pongo un informe de lectura. Bueno, para que sea muy claro. Está bien. Aquí estaba por acá. Ya. Va para allá. Disculpe. ¿Sí hay dónde colgarlo? ¿Sí hay? No, aquí no está. Yo lo he sacado, pero Ah, no, sí hay. Sí, pero está muy abajo. para que lo tenga. Amárralo un poco Más.
Bueno, De este ahí lado tienen. un poquito. Del de allá. Un poco, uno más de ese. Ya, yo creo que ya. Igual. No, está torcido. Sí, está chévere. Uno más, otra vuelta más. Sí. No, lo que pasa es que acá hay más y hay menos, así que. O sea, de este lado tiene mucho. Lo saco Este legal. este tiene que envolver más para que suba. Así, tiene que bajar. Y si pegamos la silla, Yo creo que sí. sí, ¿no? Más rápido. Sí, porque este de acá está. Ahora, lo más fácil, pastor, si no sáquelo y lo amarramos. Entonces, de repente trabajan con el televisor. Sí. Me refería. No, porque solamente es para. Ajá, Sí, así me decía. Ajá. Y más rápido. Sino que tiene que estar en el centro. Ya, ahora sí, correcto. Ah, ya. Ahí. Ya. Ahora sí. Ya está más para acá. Ya. Ya. Ahora, esto de acá, ¿sabes si lo usan? No, sáquelo, pastor. Sí, la pastor. Ya, listo. Bien, miren, en el informe de lectura, bueno, volviendo, perdón, al segundo punto, ¿no? En el bosquejo, por ejemplo, ustedes me van a hablar en un bosquejo, ¿no? Vamos a suponer que ustedes me quieren hablar, primero ustedes tienen que identificar, ¿no? En cada capítulo lo van a elaborar. Por ejemplo, van a poner aquí bosquejo, ¿no? De Génesis. Ese es su título. Van a ponerme primero en el capítulo 1, por ejemplo, aquí, ¿qué habla del capítulo 1? Ustedes me dicen, habla de la creación. Muy bien, busquen un sinónimo que se mencione sobre la creación. Por ejemplo, la existencia del mundo. Un ejemplo. Hablo de sinónimos, de lo que ustedes me pueden hablar. Dentro de esto de aquí, en el capítulo 1, lo van a encerrar. Ustedes me van a investigar subpuntos. En la creación, ¿qué se habló? De la existencia del hombre, por decirlo así. El siguiente punto, de la existencia, pues, de la caída del hombre, ¿no? Es un ejemplo, no estoy diciendo que sea de ese capítulo, del hombre. Y ustedes me van a poner aquí el versículo. Ya sabemos que es capítulo 1, me ponen del versículo 1 al 7 se habla de esto, del versículo 8 hasta el, pongámosle, se habla todo de la caída, al 20. Listo. Si ya no hay más, ya acabé el capítulo 1, paso al siguiente, 2. Capítulo 2. Esa es una opción. La otra opción que ustedes pueden encontrar en un bosquejo, porque este le va a salir largo, en cualquiera, son 50 capítulos, recuerden. La otra opción es que ustedes, buscando, investigando bien, puede suceder el capítulo 1 hasta el capítulo 7, te hable de todo de un mismo panorama. Entonces no me van a poner versículo por versículo, porque también se va a ampliar. Tratemos de ampliarlo. Si el versículo, por decir, toda la existencia del hombre habla aquí, muy bien, pongo aquí, capítulo 1. Todo de la caída del hombre te habla el capítulo 2, así lo pongo. O sea, lo podemos generalizar, ¿me entienden? Bien lo hago en subpuntos o bien lo desarrollo de una manera general, pero lo que sí requiere es esto, subpuntos. Si encuentran de esto de subpuntos dentro más, siguen poniendo. Perdón. 2.1. Ajá, siguen poniendo, si es que siguen encontrando. Pero lo que sí requiero siempre es un punto y un subpunto. Y así. ¿Correcto? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a elaborar su bosquejo. Son 5 libros, como les vuelvo a repetir. Busquen, investiguen en el internet, libros, apéguense eso y traten de unirlo. Cuando ustedes lo unan, busquen sinónimos, parafraseen, ayúdense de esa manera, pero no lo copien y lo peguen igual, ¿correcto? Porque eso, lo que yo requiero es que de ustedes su ayuda. ¿Ya lo puedo borrar? ¿Sí? Sí, pastor. Bien. Por libro tenemos también que poner su conclusión, ¿diga? No es necesario. Lo que yo quiero es bosquejo, es una... Sí, bosquejo, como decir, el esqueleto de los libros, solo el esqueleto. Ya cuando les hablo un bosquejo con contenido ya es más recurrente. Es como decir un estudio bíblico que requiere bosquejo y contenido. Solamente quiero el esqueleto, lo que es el bosquejo, ¿correcto?
El bosquejo que requiero es eso nada más. Listo. ¿Alguna pregunta del bosquejo o hasta ahí está bien? ¿No? Listo. El informe de lectura, como les dije, ahí en el WhatsApp, ustedes tienen de esta manera. Van a encontrar dos, en una sola hoja van a encontrar lo mismo. Solo requiero la mitad de eso, nada más. Tengo piedad con esta clase porque el pasado les hice leer 2 veces. Listo, dice aquí fecha de inicio y acá dice abajo fecha término. Entonces, ¿qué es lo que yo requiero de ustedes? Como les dije, si ustedes empezaron a leer desde hoy, ponen así, 15 de octubre del 2025. Listo. ¿Cuándo acabé? Acabé el 3 de diciembre del 2025. Pastor, ahí está mi informe de lectura, se lo entrego y me ponen su nombre abajo. Solamente eso. Nada más. No importa que el tiempo o las horas que lo tengamos que leer, el asunto es leerlo todo. Exacto. Si ustedes lo han leído antes de entregármelo el día 26, creo que si no me equivoco, sí. Antes del 26, póngalo antes del 26, por decir. Y no necesariamente tiene que ser el día de clase. Ustedes me dicen, pastor, lo he terminado el 12 del 11. ¿Pero ya se la puedo entregar? Sí, si ustedes requieren, me lo entrego. Pero yo la fecha exacta es el 26 de noviembre. ¿Correcto? Eso es lo que yo les pido. Solamente es eso, ¿no? Si ustedes quieren detallar que ustedes han leído, ¿no? El libro tal y no tal fecha lo acabaron. Eso depende de ustedes. Sí, porque yo les he entregado un informe, imprímanlo y ustedes me van a entregar eso con su nombre abajo. ¿Correcto? Eso es lo que yo requiero del informe de lectura. ¿Sí? Entonces, hasta ahí ustedes tienen esos dos tareas. ¿Usted ha pedido que le pongan el ventilador? No, yo lo he encontrado más bien prendido. Sí. Listo. El cuarto requisito del curso, hermanos, el trabajo, es un estudio y una exposición. ¿En qué requiere esto de aquí? El estudiante va a presentar un estudio bíblico basado en uno de los temas tratados en cualquiera de los 5 libros del Pentateuco. Cada uno de ustedes lo va a seleccionar por él mismo y lo expondrá. Pero yo necesito saber qué libro ustedes van a escoger. Por ahora tengo 4 alumnos, ¿no? Tal vez si es que se añaden más, igual van a repetir, pero van a tener que elegir ustedes diferentes textos. Por ejemplo, si la hermana María dice, yo quiero elegir Génesis, muy bien, la siguiente hermana Éxodo, y así, dentro de ese libro ustedes van a escoger un pasaje de la Biblia, cualquiera que ustedes quieran, y van a hacer un estudio bíblico. Ya tienen armado su bosquejo, solamente van a implementar un contenido, pero no de todo el libro, sino solamente de un pasaje que ustedes quieran tratar. Exacto, un tema a tratar. Que ustedes quieren defender, que ustedes quieren hablar, que ustedes quieren decirle. Eso es un estudio bíblico. Entonces, en este estudio bíblico sí me van a presentar un bosquejo porque esta es su tarea o su examen final, y dentro de ese bosquejo va a ir el contenido. Ahí sí requiero detalle, un punto, subpunto, subpunto, subpunto. Contenido. Exacto, en el contenido. Y al final su conclusión. ¿Qué concluyen ustedes al mencionar sobre esos temas? Entonces, y una vez que lo presentan, lo van a exponer. Esa es la clase final, el 3 de diciembre. Dios mediante, terminemos el 3 de diciembre, hasta ahí tenemos esa fecha. Es la exposición el 3 de diciembre. Exacto, ustedes van a exponer su estudio bíblico el 3 de diciembre. Y esto requiere, hermanos, como ustedes quieran hacerlo. Si quieren ustedes usar, no sé, si se usa el televisor, la pizarra, plumones, papelotes, como ustedes quieran hacerlo. Si quieren hacerlo dinámico, lo hacen. Si no, así nomás, pero no vengan y me lo lean nada más. Explíquenlo. Ustedes son los que van a exponer. Ustedes lo van a desarrollar, ese estudio bíblico. Entonces, eso es lo que yo requiero en estos 4 requisitos del curso. Y como les mencioné, tengo ahí solamente la bibliografía que les menciono, ¿no? Hay más para añadir, pero ustedes requieren o pueden añadirlo, no hay ningún inconveniente. Muy bien, hasta ahí el sílabo. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Bien. Bien, entonces como les dije, hermanos, tengo la separata que les envié. Vamos a tratar de avanzar hoy, que necesito avanzar con al menos del libro, porque ya la última clase, como ustedes saben, no cuenta.
Disculpe, pastor, el tema del bosquejo, así como lo ha presentado, la presentación es en físico y en virtual. O sea, solamente es presentación nada más. ¿Cuál? ¿El estudio, el bosquejo? No, el bosquejo. No, todas las tareas, hermanos, es presencial, o sea, me lo van a entregar, físico, como se dice, impreso. Exacto. Y si lo van a hacer a mano, el bosquejo, que sea una letra legible, igual su estudio, que se pueda entender, porque si me hacen letra de doctor, hermanos, no voy a entender. Por eso les digo, si lo van a hacer letra legible. ¿Y es un bosquejo formal? Como... O sea, lo que pasa es que, bueno, en las tareas, por ejemplo, anteriores, hemos usado de repente alguna, o sea, por ejemplo, imágenes o un poco más de dinamismo en la... No, allá. Sí, de una forma formal, nada más. Ya. Sí, ya les voy a presentar aquí justamente en la separata sobre lo que ustedes pueden saber, incluso se pueden ayudar también si ustedes desean aquí, ¿no? Porque esta es parte de ustedes ya también está separada. ¿Sí? Ahorita les voy a mencionar con respecto a eso, para llegar sobre los bosquejos. Muy bien, entonces ustedes tienen esta separata, los libros del Pentateuco. Bueno, ahí le he puesto el nombre del pastor que ha desarrollado esta separata. Le he cogido parte de estos libros. Ustedes notan ahí, el pastor es Julio Montalvo de Madrid. En otras palabras, es mi padre. Él es el que desarrolló prácticamente esta separata. Es pequeña nada más, hay unas cosas que he implementado, pero ahí está su nombre, más que todo de él, ¿no? Julio Montalvo de Madrid. Muy bien, una forma introductoria, quiero hablar rápidamente sobre la Biblia. Nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la Biblia fue escrita por Dios. Nosotros vemos que es una revelación e inspiración de Dios. Cuando nosotros hablamos de esta manera, que es una revelación e inspiración, ya estamos aludiendo o aceptando que la palabra de Dios, pues para nosotros, con confianza, con fe, es confiable, no hay errores, no hay margen de error, no hay ninguna equivocación, no hay mentira, no hay absolutamente nada. Entonces nosotros podemos ver aquí que esta inspiración y revelación que ha sido de parte de Dios al hombre, lo ha hecho por medio de hombres que Él ha escogido, que Él ha querido, ¿no? Y los ha preparado para que realmente escriban lo que Dios ha querido que se diga. Si ustedes notan en Hebreos 1, del 1 al 2, ahí se menciona, ¿no? El autor de Hebreos dice que en los tiempos antiguos se escribía por medio de los profetas y ahí está anunciado la palabra de Dios de diferentes formas, de diferentes maneras. Entonces nosotros tenemos ya la Biblia ahora impresa, antes eran por rollos. Solo por ahí nada más hay algunos escritos que están en piedra, no son todos, digo algunos escritos como fueron los 10 mandamientos, pero de ahí no encontramos como tal escritura en las piedras. Lo que sí encontramos son en rollos, papiros, como se le menciona más adelante. Ahora nosotros lo tenemos impreso, ¿no? Un papel liviano, lo tenemos ya con capítulos, con versículos, antes no estaba así. Entonces ya tenemos un panorama un poco más amplio sobre lo que podemos estudiar con la Biblia. La Biblia, como palabra de Dios, tiene un mensaje siempre vigente para toda la humanidad sin ninguna excepción. Siempre hay que recordar, hermanos, que esta palabra de Dios fue tanto para los judíos como para los gentiles. Antes, hermanos, de desarrollar ustedes algún estudio, alguna mención en su iglesia, en lo que ustedes estén participando como maestros, como líderes, como diáconos, lo que sea que ustedes tengan a cargo, cuando uno es estudiante de la palabra de Dios, lo primero que tiene que hacer uno es depender siempre del Espíritu Santo. Orar es lo que yo hago. Orar a Dios para que el Señor nos guíe. Número 2, ustedes tienen que leer la Biblia. Cuando ustedes leen, van a poder realmente seguir el siguiente paso. Leo la Biblia. Primero solamente es leer. Tercero, voy a meditarlo. Eso es lo que implica seguidamente. Oro, leo, medito. Eso es lo que continúa en un estudio bíblico. Y cuando yo lo medito, yo tengo que meditarlo primero en el contexto que sucedió la palabra de Dios. Hay algunos que en vez de meditarlo, lo aplican. O sea, lo aplican al hoy. Y debe ser así, y así se dijo, y así debe ser. No, primero meditemos a quién se lo dijo, por qué lo dijo, y cómo lo dijo. Eso es meditar. Entonces, cuando ustedes lleguen a un tercer paso, se den cuenta. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, veamos en un panorama amplio y solamente los 5 libros. ¿Para quiénes fueron escritos? Estos 5 libros, supuestamente.
meditemos en el contexto. ¿Para quiénes fueron escritos estos 5 libros? ¿Para quiénes creen ustedes? El pueblo de Israel. Exacto. Fue para el pueblo de Israel. Es el meditar. Entonces ya veo, ¿para quién fue? Para el pueblo de Israel. Entonces yo veo que estos 5 libros solamente fue escrito para el pueblo de Israel. No, pero fue para nosotros. Espérate, todavía estamos meditando. No quiero que corras. A eso me refiero. Entonces uno ora, lee la Biblia y luego medita. Ahí en meditar hay que parar un poco, porque a veces algunos chocan con eso. Entonces cuando yo leo la Biblia y medito, me doy cuenta, lo escribió para el pueblo de Israel. ¿Y por qué le dijo al pueblo de Israel eso? ¿Qué quería Dios con ellos? ¿Qué quería hacer con ellos? Ahora entiendo que quería ayudarlos. Ahora entiendo que los quería castigar porque los amaba. Medito y medito. Entonces, justamente ese panorama es lo que estoy mencionando aquí. Esta Biblia fue tanto para judíos como para gentiles. Y aquí viene lo que se le llama el cuarto paso, la aplicación. Entonces, si yo oro, leo, medito, ahora sí, después lo aplico al hoy. Tengo que aplicarlo aquí, al entonces, a lo que yo vivo, donde yo estoy en mi realidad. ¿Cómo se debe aplicar? Primero tengo que meditar. Y tengo que meditarlo bien. Y si todavía está vigente, si todavía está accesible, todavía está participativo, yo tengo que darme cuenta al meditar si se tiene que aplicar la Biblia en el Antiguo Testamento, en el hoy. ¿Cómo se debe aplicar? Eso hay que tener mucho en cuenta para en el entonces que nosotros vivimos, cómo debo aplicarlo. Hay que tener en cuenta todo eso. Entonces, solamente en un panorama amplio les digo que la Biblia, ¿no? El mensaje fue escrito para todos, sin excepción. En este caso, nosotros decimos que la Biblia fue escrita tanto para los judíos como para los gentiles. Entonces, si nosotros mencionamos aquí, tanto para judíos y gentiles, ¿quiénes seríamos nosotros? Gentiles. Los gentiles. Entonces, a eso hacemos referencia. ¿Por qué? Ya lo estoy aplicando porque la Biblia me menciona quiénes fueron los gentiles. ¿Se dan cuenta? Entonces, primero tengo que orar, leer, meditar para luego aplicar. Entonces, ya entendiendo eso, por eso les digo, fue para toda la humanidad, judíos y gentiles, no creyentes, que no han recibido a Cristo, como tú lo quieras llamar, ¿correcto? Pero ahí se aplica también para los gentiles. A pesar de esa variedad de temas que se trata, hay diferentes trasfondos también culturales, sociales que representan en estos libros. Hay mucha cultura, hay mucho trasfondo social aquí en la Biblia. Pero la Biblia tiene un tema central. El tema central de lo que se menciona es la redención del hombre por parte de Dios. Esa redención del hombre, aquí faltaría aumentar, ¿no? Es la redención del hombre, ¿no? Para con Dios, para una vida eterna cuando Cristo venga. Porque no solamente hablamos de que, Dios quiere que los perdone y nos quedamos ahí. No, Dios quiere algo final. Dios quiere que te arrepientas, Dios quiere que entregues tu vida, pero para que estés al final siempre con Él. Una vida eterna. Entonces, lo que nosotros partimos aquí, hermanos, es de un tema central al mencionar, ¿no? De un tema central sobre la redención del hombre por parte de Dios para una vida eterna. Y cuando yo menciono esto de una forma general, ya uno va desarrollando, va desglosando lo que realmente se menciona, ¿no? Sobre la Biblia. Dios siempre ha querido el arrepentimiento del hombre, Dios siempre ha querido esto, Dios siempre ha querido lo otro, para que tengan una vida con Él al final, siempre. Entonces hablamos de una vida eterna. Y nosotros lo vemos ya más adelante en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesús. Entonces tenemos en cuenta estas dos cosas. Nosotros hay que ver también que la Biblia es como si fuera un solo libro. ¿Alguien de ustedes sabe por qué se le llama Biblia o qué significa Biblia? Que Biblia, claro, nosotros lo tenemos en, como decir, al latino, ¿no? Al español. ¿Pero alguien sabe lo que significa Biblia? Libros, creo. Libros, exacto, o libritos, ¿no? Biblión, libritos. Entonces, nosotros tenemos en cuenta que esta Biblia, ¿no? Son libros. Y hacemos mención, ¿no? Los libros de la Biblia. Entonces, todo esto es un solo libro que es por parte de Dios. Pero encontramos una realidad, ¿no? Acá hay una biblioteca en este de aquí. Porque si ustedes agarran cada libro y sáquenlo de ahí, ustedes van a formar una biblioteca.
¿Y cuántos libros nosotros tenemos? 66 libros. En el Antiguo Testamento, ¿cuánto tenemos? 39. 39. Y en el Nuevo, 27. 27, que hace la suma de 66 libros. Fueron escritos por 40 personas diferentes entre sí y fue en un lapso de 1500 años. Imagínense, 40 autores, hasta dicen que un poco más, o es posible, pero fue un aproximado de 1500 años escribir todo este libro, ¿no? Y para que después fue descubierto y fue dado al hombre. Muy bien, una forma panorámica les menciono aquí cómo se desglosa los libros, sobre todo del Antiguo Testamento. Lo que vamos a estudiar, el Pentateuco. ¿Hace referencia a ustedes el Pentateuco? ¿Por qué sería? Penta, 5. Teuco, libros. Pentateuco, 5 libros, nada más. O llamado también Torá, o algunos se mencionan los escritos de Moisés, ¿no? Los libros de Moisés. Fue compuesto por 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego tenemos los históricos, que son 12 libros: Josué a Esther. Poéticos, 5 libros: Job a Cantares. Y proféticos, 12 libros: Isaías a Malaquías. Es bueno, hermano, que ustedes puedan ir aprendiéndoselo. Es como un número telefónico: 512 512. 5 libros. Ajá. Llaman por teléfono al Antiguo Testamento y mencionan 512 512. Hacen mención ustedes a estos libros, ¿no? Incluso los proféticos se separan, ¿no? Algunos tienen por profetas mayores y profetas menores, pero no hay ningún inconveniente con eso. También está dable, ¿no?, a mencionar proféticos. Entonces tenemos estos 4 partes o clasificaciones, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Ahora entramos en lo que hablamos nosotros del Pentateuco. Ya hemos mencionado, ¿no?, sobre el Pentateuco, 5, ¿no?, y teucos, que significa rollo o libros, ¿no? Entonces 5 libros o rollos. Los libros del Pentateuco son los libros de la tradición hebrea llamada Torá o llamada también ley. Lo que significa Torá es ley. Si alguien te habla, oye, vamos a abrir la Biblia en la Torá. Entonces tú haces referencia, si viene un judío y te habla la Torá. ¿Y cuál libro de la Torá? Entonces ya te van a decir Génesis, porque ya entiendes tú cuando te dicen sobre la Torá. Si alguien te dice abre la Torá, ya, ¿cuál libro de la Torá? Ahí te van a mencionar, pero ya tú ya sabes cuál es. Entonces, tanto la Torá como Pentateuco es hablar en una forma hebrea la Torá y griega Pentateuco, ¿correcto? Ahí están hablando ustedes lo que es hebreo y griego. Estos libros siempre han sido parte fundamental de la religión judía. Ellos siempre tienen en cuenta todas estas cosas. Los libros del Pentateuco. Aquí hago una pequeña clasificación, o se habla sobre estos 5 libros, pero componen, ¿no?, en una forma hebrea, como ustedes pueden aprenderlo en una forma hebrea. Y esta es una literatura canónica, o sea, en una forma ordenada, clasificada en un orden. Por ejemplo, si ustedes quieren hablar en hebreo, Génesis, ¿no?, Bereshit, Éxodo, Semot, Levítico, Vayikra, Números, Bemidbar, Deuteronomio, Devarim. Esta es una forma hebrea y ahí está escrito lo que es en el hebreo, ¿sí?, al lado derecho. Pero si ustedes toman nota, pareciera que está escrito como nosotros escribimos, de izquierda a derecha, pero eso se escribe de derecha a izquierda, por si acaso. No es de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Eso son los libros escritos de esa manera. Por decirlo, si ustedes quieren identificar una consonante que es Génesis, G, la primera es la parte derecha, ¿sí?, que es Gad, la primerita, y empieza de derecha a izquierda escrito. No es de izquierda a derecha. No he traído ningún libro de hebreo, pero hay una Biblia hebrea que tengo, y ahí ustedes ven, por ejemplo, los salmos. No sé si ustedes se han dado cuenta del Salmo 119. Si ustedes se han dado cuenta, ahí está el abecedario de los hebreos. Y siempre arribita, ¿no?, sale Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Eso son el abecedario de ellos. Ese es lo que se le conoce en el hebreo el alefato hebreo. Entonces, todo eso de ahí hace mención al abecedario de los hebreos. Y si ustedes se dan cuenta, para nosotros no empieza, por decir, en cada versículo no empieza con la letra
A, por decirlo, pero para los hebreos sí. Cuando ustedes se van al libro de los hebreos, perdón, al idioma de los hebreos, pero en el Salmo 119 empieza justamente con el abecedario, la letra A, Aleph. Y no había en ese entonces, como por decirle, abecedario, vocales. Cuando nosotros decimos Aleph, para nosotros es A, pero no, para ellos era muda esa Aleph. Tendríamos que estudiar hebreo, no sé si han llevado hebreo, griego, no, ¿cierto? Puede ser que los confunda más todavía cuando lo quieran llevar, y no lo quiero desanimar. Pero los libros hebreos, los libros en el Antiguo Testamento y fueron escritos en el idioma hebreo, hace mención todos estos, hermanos, escritos de derecha a izquierda. No es de izquierda a derecha, derecha a izquierda, que están escritos. Este contenido, a su vez, que se le llama el Tanaj, el cual es considerado sagrado por el judaísmo y cristianismo. O sea, estos 5 libros son sagrados para ellos y le llaman Tanaj, o sea, son sagrados. Así que meterse con los judíos, ¿no? Y en los tiempos del cristianismo a discutir sobre el Tanaj, sobre estos contenidos, hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado con ellos. Mientras que los hebreos los nombran, ¿no?, por la primera palabra significativa de cada uno de ellos, ¿no? Los cristianos han seguido esa tradición, llamarles, ¿no?, sobre esta nomenclatura la Septuaginta, que lo menciona en una versión griega. O sea, fueron escritos en ese entonces y fueron considerados, ¿no?, la Septuaginta. El autor del Pentateuco. Aquí vamos a entrar a tallar un poco más sobre este autor. Según la tradición judía, lo que mencionan libros, historiadores, ¿no?, teólogos, atribuyen que fue Moisés quien escribió estos 5 libros. Y probablemente se hayan escrito otros libros del Antiguo Testamento porque lo citan como obra de Moisés. Ahí tienen algunos pasajes de la Biblia, ¿no? Hasta incluso hay salmos, por ejemplo, que se menciona también ahí. Por ejemplo, dice la oración de Moisés. Entonces, lo más probable es que Moisés haya orado, alguien haya escuchado y ¡pum!, lo plasmó. Y dijo, esta es la oración de Moisés. No es mía, así que lo voy a plasmar. Oración de Moisés. Y si ustedes notan lo mismo, lo que yo puse arribita, ¿no? Puse Pastor Julio Montalvo, La Madrid. Yo lo estoy dictando, pero el autor es Julio Montalvo, La Madrid. Igual sucede en el Salmos, no recuerdo qué Salmos es, si es 90-91, cuando te habla sobre la oración de Moisés. Y esa oración de Moisés, algunos dicen, fue Moisés quien lo escribió. Probablemente haya sido él, pero imagínense, si en los tiempos de Moisés no ha estado, cuando se escribió los Salmos, entonces la pregunta es ¿quién fue? Probablemente hayan encontrado esos escritos y lo hayan plasmado y hayan dicho, fue Moisés el autor, porque él siempre estaba con los judíos, con el pueblo de Israel, y siempre les mencionaba cánticos, siempre les mencionaba que oren a Dios, y siempre Moisés estaba con Dios, así que probablemente haya sido él, y lo plasmaron en uno de los salmos. Entonces probablemente Moisés también haya escrito un salmo, por eso menciono de esa manera. Y bueno, autores del Nuevo Testamento también aluden o mencionan sobre la ley de Moisés. Hay algunos pasajes que mencionan o citan a los libros de Moisés. Hasta Jesús mismo dice que Moisés escribió acerca de él. Hasta Jesús mismo lo citó y consideraba a Moisés como parte del autor de estos libros. No siempre se ha aceptado que Moisés es el autor del Pentateuco, ya que algunos han puesto en duda dicha posición. En el siglo XVII, más o menos, después de Cristo, y hasta el XVIII, había un fuerte movimiento antimosaico, ¿no?, al cuestionar su autoría de Moisés, porque algunos decían que no fue Moisés. Y si ustedes toman nota, pues los mormones hacen alusión que no fue Moisés, fue otro profeta. Y no solamente por mencionar ellos, otros personajes también, judíos mismos, algunos dicen que no fue, ni siquiera algunos judíos, algunos, un pocos que dicen que ni siquiera fue Moisés. Eso es lo que mencionan algunos teólogos. Pero fue un tiempo discutible, ¿no? Pero ahora nosotros aceptamos esa autoría. Acá ustedes van a poder encontrar argumentos sobre la autoría de Moisés, ¿no? Julius Wellhausen hace alusión que cuando él investigó, ¿no?, hizo una hipótesis documentaria, hizo mención sobre este personaje Moisés y llegó a la conclusión que
él fue el que escribió estos 5 libros, aludiendo, ¿no?, que fue quien, por ayuda de Dios, quien le dirigió a este hombre para poder mencionar sobre estos 5 libros. Las fuentes del Pentateuco. Hay 4 fuentes o escuelas, tradiciones, ¿no?, principales: la tradición yavista, la tradición elogista, la tradición deuteronómica y la tradición sacerdotal. Estas 4 tradiciones solamente te hacen aludir sobre una investigación más profunda, o para que yo pueda investigar más alusión a quién fue escrito, para quién fue escrito o por quién fue escrito. O sea, una tradición yavista te dice, fue en tiempo de Yahvé, Yahvé lo dijo, Yahvé esto, Yahvé lo otro. Una tradición yavista en esos siglos. Tradición elogista, Elohim, Dios siempre estuvo trabajando con ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fue también en ese tiempo de esos siglos. Una tradición deuteronómica, o sea, hablamos de Deuteronomio. Todo hace alusión también a estos 5 libros, que el libro de Deuteronomio hace apego un poco, si ustedes notan, al libro de Éxodo. Y a ese libro hace alguna alusión también con el libro de Levítico. Entonces, estos 5 libros siempre tienen una conexión. Y una tradición sacerdotal, ustedes ven, siempre habían pautas, ¿no?, para los levitas, para los sacerdotes, y ellos siempre tenían que estar a cuentas con Dios, y ellos eran los encargados. Fue también una tradición sacerdotal. El contenido de este libro narra de una forma más o menos ordenada la historia y vicisitudes del pueblo de Israel. Estos 5 textos abarcan desde la creación del universo hasta la muerte de los patriarcas y legislador Moisés. Entonces, si ustedes notan, hablamos la creación del mundo, la creación del universo, luego sigue el patriarcado, los patriarcas, y luego al final termina diciéndote que Moisés murió, ¿no? Entonces, esto es alusión en un sentido de decirles un resumen del contenido de estos 5 libros, ¿no? Pero viendo también que dentro de eso encontramos los 10 mandamientos, encontramos 603 mandamientos más en el libro de Levítico, y también encontramos sobre el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios que hizo también con Noé, la tierra que realmente Dios le prometió al pueblo de Israel, ¿no?, qué es lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera. Pero también hace alusión también aquí sobre una ley ética, civil y religiosa, cómo ellos vivían en ese entonces, cómo ellos eran en una forma civilizada, cómo ellos vivían en su cultura, cómo tenían que rendirle culto a Dios, cómo tenían que viajar de un lugar a otro, cómo es que ellos en un largo viaje, ¿no?, como los hebreos, salieron de la esclavitud de Egipto. Todo eso te hace alusión el contenido del Pentateuco. Esta es una forma de resumir este libro, ¿correcto? De una forma de decirles qué es lo que nosotros podemos ver en este contenido. ¿Cuál es el lineamiento que nosotros vemos en este libro del Pentateuco? El relato del Pentateuco, hermanos, comienza de un modo extremadamente amplio. Como les dije, sobre la creación del mundo. Luego te habla sobre que la humanidad crece, se esparce, se multiplica y hay diferencias, pero el Pentateuco comienza a restringir cada vez más la línea histórica, que seguirá concentrándose muy pronto, única y exclusivamente en la fracción que saldrá del pueblo elegido de Dios. Si ustedes toman nota y ustedes ven una línea, ¿no?, sería bueno que pueden encontrar esa línea. Y cuando nosotros encontramos una línea de tiempo, nosotros vemos el año 0 y empieza aquí a hablarte sobre la creación. Cuando tú sigues viendo sobre la creación, te encuentras sobre una civilización ya, porque dentro de esa creación se le dijo aquí, multiplíquense, fructifiquen. Entonces todo eso vino una civilización aquí. Luego vino otra línea de tiempo, ¿no?, aparte de la civilización, sus culturas. Cada uno de ellos empezaba a tener culturas y empezaban ellos a desarrollarse, a tener un proceso. Esta es una línea de tiempo que yo le estoy mencionando, cómo iba desarrollándose todo el panorama del libro del Pentateuco, hasta que llega un momento que te habla prácticamente ya de los patriarcas, cómo empiezan a desarrollar la vivencia con el pueblo. Y dentro de eso, dentro de todo eso, de lo que pasa con los patriarcados, termina, como se dice, con la salida del pueblo
de Israel, de la salida de Egipto, cuando ya llega a Moisés en ese entonces. Ahora la pregunta es, ¿quién le dijo a Moisés? ¿Cómo le enseñó a Moisés? El libro de Génesis, porque ¿de dónde aparece Moisés? ¿En qué libro aparece Moisés, por decirlo así? ¿Dónde se empieza a hablar de Moisés? En Éxodo. Entonces Génesis, supuestamente, no debería existir porque Moisés no estaba. Eso es lo que deberíamos supuestamente decir. Pero esto no es así. Exacto, a eso me refería. Cuando nosotros hablamos de una revelación e inspiración, no se menciona aquí, ni Moisés dice aquí, que se sentó un momento y Dios le habló una visión y le dijo, mira, la creación va a ser así y así. No, pero nosotros ya dimos un pensamiento vagamente que Dios le reveló, le inspiró a decir, mira, la creación sucedió así, pasó esto antes que tú existieras. Y los patriarcas existieron y pasó esto. Y las 12 tribus se dispersaron, sucedió esto, ¿no? Y luego pasó, no, perdón, y luego en el pueblo de Israel que estaba en Egipto, todo es esclavitud, ahora Moisés te lo voy a encargar. Ya te expliqué lo que sucedió con el pueblo de Israel, por eso es que están esclavos ahí. Todo ese panorama que yo te menciono, ahora tú los ves ahí. Ah, muy bien, ahora entiendo, comprendo, Señor, listo. Y empieza la salida del pueblo de Israel. Por eso que se le llama Éxodo, salida. Génesis, principio. Éxodo, salida. Empieza, como se dice, la salida del pueblo de Israel. El exilio, lo que se le conoce. Muy bien, entonces, como les digo, es una línea histórica del Pentateuco. Hablar sobre esta línea nos hace entender a nosotros cómo se fue desarrollando desde la creación o el tiempo de la creación hasta la salida de Egipto y la llegada a Canaán. Hay una llegada ahí, recuerden, a Canaán. La mayoría, hermanos, de estas historias sirven para un marco, para una minuciosa y exposición de las normas que Dios otorga a los hebreos. Y es válido los 5 libros que se le conoce como la Torá. Ustedes hablan ahorita con los judíos, para ellos, como les dije, es algo minucioso desarrollar estos 5 libros, porque para ellos es importante cómo inició todo esto, cómo empezó el mundo, desde quién y qué hicieron ellos para desarrollarse, seguir y ver culturas, etc. Entonces, para ellos es importante que ustedes tomen en cuenta, para los judíos hablar sobre la Torá. Ellos es algo realmente sagrado mencionarles sobre estos 5 libros. Si ustedes llegaran a toparse con judíos, se van a dar cuenta que estos 5 libros es importante. Hablar sobre la ley de Moisés es importante para ellos. La importancia del Pentateuco, vamos a verlo de un panorama amplio y diferente. Por ejemplo, en el ámbito político, la importancia política de Moisés estriba en el hecho de haber sido el adalid y conductor de la salida de la esclavitud, y va en consecuencia a los objetivos de libertad y unidad. Entonces, tanto en el Éxodo y Moisés estaban indisolublemente unidos. O sea, la política de ellos era: hay esclavitud, nadie puede salir, todos tienen que trabajar. Esa es la política del Estado que mencionaba Egipto. Nadie puede salir, todos tienen aquí que trabajar. Y no es como ahora, ¿no? Tus 8 horas. Ahí en ese entonces era hasta el faraón lo decida. Esa era la política. Y ahora que nosotros vemos, tanto Éxodo como Moisés, hay una unión. Y ahí podemos entender cuál es la política que sucedía. Y cómo Moisés llegó a trabajar sobre esa política. Y cómo en ese entonces había. Para que haya una libertad, ha tenido que Moisés interceder en medio de esa política. Lo religioso, el papel religioso de Moisés no se conoce realmente con certeza. O sea, fue sin duda considerado algunos de los judíos como un patriarca, pero la novedad y originalidad de la religión judía no permite establecer con seguridad si fue un sacerdote, un profeta o un teólogo. Algunos lo mencionan y hasta aquí mismo te lo dicen, ¿no? Fue el profeta Moisés, te dice. Hacen alusión que fue Moisés, ¿no? Como un profeta. Otros lo toman como un sacerdote. Otros lo mencionan como un buen teólogo. Pero ninguno de estos 3 nos aclara en la Biblia. Solamente se nos dice que él fue un líder para el pueblo de Israel. Entonces hablamos de un liderazgo. Y ese liderazgo, por eso algunos aluden,
oye, tiene el papel o la función de un profeta. Ah, por eso, como era un líder, hacía el papel de un profeta, le dice. Oye, pero era también como un sacerdote, porque el sacerdote también hacía lo que él hacía. No, pero es líder. Sí, pero hace el papel del sacerdote. Entonces dicen, ah, fue un sacerdote porque tenía ese liderazgo. Por eso hacen alusión sobre esta parte religiosa. Entonces no hay un panorama amplio para afirmar si fue un profeta, un sacerdote, como tal. Algunos te dicen que hasta fue un pastor, pero en ese entonces no se hablaba como tal sobre eso. Solamente aludimos que fue un líder, ¿no? En una forma religiosa, un líder para el pueblo de Israel, un encargado, un enviado de Dios para sacar al pueblo de Israel, pero no dejarlo ahí. Es encargado de sacarlos, pero también con la ayuda de Dios de seguirlos manteniendo hasta cuando Dios quiera o permita. 3. En una forma legislativa, las leyes que aún hoy siguen rigiendo la vida judía parecen ser obra de Moisés, lo que se ha valido el título de legislador. Algunos dicen que Moisés en su tiempo fue un legislador. En otras palabras, hay que tener mucho cuidado nosotros también en caer en ser legislativos, ¿correcto? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque las leyes que componen la segunda parte del Deuteronomio se atribuyen a su pluma en el propio libro, explicándose que en la persona del patriarca confluyen que la tradición religiosa, la administración de la alianza con Yahvé y la autoridad sobre la ética y la moral. En otras palabras, lo que quiero decir, hermanos, no caigamos en el error como sucedía con los fariseos, de ser muy legalistas. Y Moisés mandó carta de divorcio, y Moisés dijo esto, y Moisés lo otro. Sí, pero Jesús mismo les enseñaba, y Jesús mismo les confrontaba con la palabra de Dios, pero Él también les enseñaba que deben aprender a interpretar la Biblia con mucho cuidado. Uno tiene que tener mucho cuidado y con denuedo explicar la palabra de Dios. Así que hay que tener en cuenta, hermanos, sobre la parte de ser muy legisladores, o sea, no sean muy legalistas ustedes, decir, no, así dice la ley de Moisés y así se tiene que hacer. Todos tenemos que evitar comer sangre. Una vez me preguntaron, ¿no? Doctor, ¿puedo comer sangre? ¿Sangrecita creo que se llama? Le digo, sí, no, ¿por qué le pregunté? Y era evangélico bautista. Yo soy de la denominación evangélico bautista. Le digo, sí, hermana, ¿por qué? No, es que en su colegio de mi hijo le han dicho que tiene que evitar esto por aquí y por allá. Entonces, yo le pregunto, pastor, no, comen, libre de pecado, uno libre de conciencia, el Señor ya lo perdonó, ya puede comer todo lo que puedan hacer. En los tiempos del Antiguo Testamento hay que entender, por eso les dije, primero nos metemos en el contexto, meditar, ese es el tercer paso. ¿Por qué la palabra Levítico, correcto? Miren, Génesis principio, Éxodo es salida. Levítico, ¿qué les hace mención? Que ese libro fue escrito para los levitas, por eso es Levítico. Estas pautas, normas, leyes, como ustedes quieren llamarlo, fueron escritas para los levíticos, los levitas. Esta descendencia que era de la tribu de Leví, ¿no? Fueron para los levitas, eran encargados como los sacerdotes. Entonces ellos eran considerados como líderes religiosos para poder guiar al pueblo de Israel también, así como Moisés. Es como si Moisés fuera el principal de todos, el líder de los sacerdotes, el líder de los levitas, etcétera, etcétera. Y los levitas tenían que cumplir. Y una vez que los levitas cumplan, el pueblo de Israel también tenía que hacerlo. Pero eso era porque Dios recién les estaba dando las leyes. Jehová les estaba dando todas esas leyes para que ellos puedan tomarlo en cuenta. Entonces, todo el pueblo de Israel tenía que hacer caso a lo que las leyes se les decían. Recuerden, estábamos en un tiempo donde no había Biblia. Entonces se tenía que decir, las leyes de Dios son estas y así tienes que cumplirlas. ¿Por qué? Porque así lo mandó Dios, punto. Entonces, recuerden, estamos en el Antiguo Testamento. Cuando nos regimos al Nuevo Testamento, Jesús vino a cumplir, complementar y prácticamente también a abolir parte de lo que los fariseos tenían como legalistas. No, Moisés dijo esto y así se debe hacer. Dijo, guarden el día de reposo, y tus discípulos están trabajando en el día de reposo. Y Jesús, más bien, como uno hubiera sido desordenado, porque no vino a cumplir, vino a ser un desorden. Porque si nosotros vemos el contexto, es como si yo le dijera, Jesús vino a ser un desorden.
¿Y por qué? Sí, porque si Moisés mandó a que guardáramos el día de reposo, ¿por qué no lo está haciendo Jesús con sus discípulos? La gran pregunta. Eso hacían los fariseos. Los fariseos decían, ¿por qué tus discípulos no guardan el día de reposo? Si Moisés nos dijo a nosotros que guardáramos el día de reposo y lo estamos cumpliendo, y tú vienes y no lo haces. Jesús, eres un desordenado. No cumples la palabra de Yahvé, no cumples la Torá. Entonces tú no eres Jesús, porque tú, si fueras Jesús, cumplirías lo que se está diciendo. No, Jesús, como les dije, vino a cumplir, vino a abolir parte de las leyes que el pueblo tenía en cuenta, y vino también a complementar más cosas de las cuales no se habían dicho en el Antiguo Testamento. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta ese panorama amplio de lo que se enseña en la Biblia. Por eso es que Jesús dijo, déjalo que trabajen, que el Señor no es día también de ese día sábado. No solamente porque que dejes de trabajar, no quiere decir que ya el Señor no te está escuchando, no está de acuerdo de eso. ¿Por qué? Investiguemos por qué se tenía que guardar el día de reposo. Porque en ese entonces tenía que haber un día para que realmente lo dediquen al Señor. Solamente, exclusivamente al Señor, y evítense de estar trabajando, evítense de estar haciendo eso, dedíquense al Señor. Ahora la pregunta es, y de acuerdo nosotros vamos viendo al Nuevo Testamento, ¿cuándo es el día del Señor? Esa es la gran pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Cuándo es el día del Señor? Domingo. El día domingo. ¿Correcto? ¿Qué piensan? Todos los días. No hay día del Señor. Todos los días es el día del Señor. Todos los días. Porque nosotros a veces pensamos que solamente porque es el domingo para nosotros, que es libre, o sea, libre de hacer trabajo, libre de tu familia, porque te lo dedicas para el Señor, porque esa es tu mente, lo dedico para el Señor. Yo les pregunto, el día lunes, ¿no deberías dedicarle al Señor? Ora, lee tu Biblia. Cuando tú te vas, ¿no oras? Ahora, el punto no es de la acción, el punto es de lo que sale de aquí. Dedicarle mi corazón al Señor todos los días. Por eso digo que el Señor de todos los días, así que lo dedico para Él todos los días. Y si tú quieres hablar exclusivamente que es el día para alabar a Dios, que sea el momento donde todos nos reunimos, porque es el momento para adorar a Dios, alabarle a Dios. Pero no es que sea el día solamente del Señor. ¿Qué pasa si ese día lo incumples y faltas? ¿Te tienes que sentir mal? ¿Por qué ese día que estás faltando? ¿Qué sucede? Y condenas incluso a los hermanos, ¿no? Hermano, usted ha faltado el día domingo, se va a ir al infierno. Hermano, usted no ha venido el día domingo. ¿Qué pasó? Seguro por estar con la familia y por aquí y por allá, usted no viene acá a la casa de Dios y es el día del Señor. Falso. Por eso digo, estamos como los fariseos, legalistas. Si no estudiamos, hermanos, el panorama de lo que sucedió en Pentateuco y de lo que sucedió con Jesús, no entendemos o no vamos a entender de lo que ha pasado más adelante. Yo por eso les digo, no lo apliquen todavía, medítenlo primero, para yo después aplicarlo. ¿Por qué Jesús decía estas cosas? Pastor, ¿y por qué nos reunimos entonces? Esa es otra pregunta. ¿Por qué nos reunimos el primer día de la semana y no deberíamos reunirnos el día sábado? Si realmente decimos que los judíos guardaban el día sábado, y para ellos guardar el día sábado era decirles como el día de Yahvé, ese era el día de ellos. Ahora nosotros, ¿por qué guardamos el domingo? ¿Y por qué no el sábado? Porque nosotros aludimos, es parte de esto, no es el todo. Porque nosotros tenemos en cuenta que fue el tercer día, nosotros hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesús y celebramos la victoria de nuestro Señor. Por eso es que nos dedicamos a ese día y decimos, es el día del Señor. Pero por eso digo, no exclusivamente, digamos, porque celebramos la victoria, quiere decir que es el día del Señor. Debemos celebrarlo todos los días, pero exclusivamente, si tenemos en cuenta ese día, el domingo, digo, la victoria del Señor sucedió un domingo, y por eso lo celebro. Pero no es que sea el día del Señor. Sucedió un domingo, y por eso lo celebro. Pero me reúno con todos mis hermanos, y lo alabo, le adoro. Así como otros días yo me puedo reunir con mis hermanos, y les sigo alabando a Dios. Sino que, ¿por qué mencionamos esto? ¿De dónde salió esa palabrita día del Señor? Averigüemos de dónde salió esa palabrita y de dónde nosotros lo hemos contagiado y lo hemos copiado y pegado.
no ha sido de la Biblia. Dígame. Bueno, yo tengo entendido de que a veces uno dice, como el día domingo uno descansa del trabajo y dice, le voy a dedicar al Señor, dice, no voy a, ¿no? Y por eso creo que también nosotros también nos reunimos los días domingos porque es un día que descansamos y le dedicamos al Señor y creo que se ha quedado por ahí, ¿no? Exacto. El día del Señor. Por eso digo, la acción no es el problema, sino lo que decimos y lo malinterpretan los demás. Entonces, disculpe, pastor, pero nosotros nuestra misión antes estaba hasta en nuestro reglamento. El día del Señor es el día domingo y justo lo que usted está especificando, de la resurrección, eso, todo eso. Estaba antes en nuestro reglamento, el primer reglamento. Nosotros los pentecostales, el día del Señor es el día domingo. Según usted dice así, pero lo que usted dice está bien. claro, no. Lo que yo hago alusión, hermanos, no les hablo de ninguna denominación. Lo que hablo es de la Biblia. Eso quiero que ustedes se rijan. Yo siempre lo que voy a hablar es de aquí, no de la denominación. Si ustedes tienen su regla, no hay ningún inconveniente, eso no hay ningún problema. Sino que lo que hay que tener en cuenta es sacarnos ese chip y justamente de una regla interna, por eso digo, a veces eso se ha equivocado. Sacarnos ese chip en la cabeza de quién nos dijo a nosotros que el día domingo es el día del Señor. Esa es la pregunta. ¿Quién nos dijo a nosotros? Si nos dicen, pastor, en la Biblia está, busquemos en la Biblia, por eso les he dicho, busquemos en la Biblia donde dice que el día domingo es el día del Señor. Así, el día del Señor es el día domingo y ustedes tienen que reunirse. No lo vamos a encontrar así como tal. Domingo, dice. Exacto. ¿No? Por eso digo, no hay esa palabra día del Señor. No lo hay. Entonces, por eso les digo, ¿de dónde hemos copiado y pegado? ¿No? Que incluso como ya me hace ver esto en un reglamento interno, ¿de dónde hemos puesto? El día del Señor es el día domingo. ¿De dónde lo hemos sacado? A veces es de lo que uno piensa o cree, ¿no? O sea, El pensamiento, creencias que hemos jalado tal vez de algún lado y lo hemos plasmado. Pero por eso digo, no con esto quiero decir en que no se celebre ese día. Sí se puede hacer. Solamente hablo de que no sea la intención en mi corazón. Por decir, lunes a sábado soy un diablo total. Para que ustedes me entiendan. Pero el día domingo que yo voy al Señor, soy del Señor porque es el día del Señor. Y ya cumplí. Y me voy y me retiro y de lunes a sábado sigo pecando. ¿Me entienden? Eso lo practica mayormente en la Iglesia Católica, por ejemplo. Pero nosotros aludimos que es el día del Señor el día domingo. Pero algunos piensan que el día del Señor, como dijo la hermana, es un día de descanso, del trabajo, del todo. Porque de lunes a sábado, pastor, yo trabajo, no tengo tiempo. Y solamente el domingo lo dedico. Eso es falso, porque no debería ser así. Sí, según estudios así lo han sacado, no, María, pero este más o menos diciendo, por la razón de que en la Biblia se especifica, dice el primer día de la semana. Entonces, según ahí decían que según alababan, se juntaban, no, sino que según el calendario romano, exacto, se reunían. Sí, entonces no es lunes como nosotros lo hacemos, sino es el día domingo. Claro, por eso digo, día domingo se reunía. Y la Biblia sí menciona que hay indicios que los días domingos se reunían, pero también había indicios que los sábados también se reunían. Claro. Por ejemplo, Pablo decía, en el día de reposo, cuando se guardaba el sábado, Pablo se iba a las sinagogas y discutía con los judíos dentro de esa sinagoga. Entonces la pregunta es, si los cristianos se reunían también los primeros días de la semana, ¿cómo es que Pablo se iba a las sinagogas y eran los días sábados y se reunían? Entonces la gran pregunta es, ¿cuándo debo reunirme? ¿Sábado o domingo? No hay ningún problema. Si yo me quiero reunir sábado porque toda la gente puede el sábado, me reúno el sábado. No hay ningún problema. Y no estoy incumpliendo la palabra de Dios. Estoy más bien cumpliendo porque digo, todos los días yo debo dedicarle para Dios. Pero no digo en acción, sino en lo que sale de mi corazón. Ese es el día del Señor, que yo le dedico todos los días en mi corazón. Entonces, más allá tal vez, hermano, y no discuto de eso, cada uno en su personal, ¿no? En lo personal, con sus reglamentos internos, pero hay que quitarnos siempre ese chip de la cabeza, porque nos han metido la idea, ¿no? Tal vez de que ese domingo es el día, inclusive. Y si falta algún hermano, usted está incumpliendo y está faltando. Y todavía te citan Hebreos 10:25, ¿no? No dejemos de congregarnos porque algunos tienen por costumbre, etcétera, etcétera. Les he dicho, hay que estudiar el contexto, a quién se lo dijo, por qué lo dijo. Y cuando estudiamos un solo versículo, hay que estudiar el contexto de lo que antes sucedía y lo que va a pasar.
para yo poder entender de lo que me está diciendo un solo versículo. Entonces, cuando te decían, no dejemos de congregarnos porque algunos tienen por costumbre estas cosas, ¿por qué costumbres dejaban de congregar? ¿Cuáles eran las costumbres de los judíos? Porque el autor de Hebreos te está diciendo eso. ¿Cuáles eran sus costumbres? Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar el hoy? Si tu costumbre es estar falte y falte porque tú dices mi familia, mi familia, mi familia, mi familia, y no quieres venir por la familia, ahí hay un problema. Pero si por X motivo faltó, y no es que sea consecuente, por algo faltó, está bien, hermano, no te preocupes, te hemos extrañado. Estamos orando por ti. Ven la próxima semana, ¿lo animas? Eso también, pastor, se puede interpretar que muchas personas, por ejemplo, piensan que congregarse los días domingos y ese día es día del Señor y es una costumbre. Eso. Porque claro, yo también antes entendía así, pero gracias a Dios pues la palabra nos enseña que a veces tu devoción con Dios es todos los días y hasta en el trabajo, en el camino, en la casa, en la escuela, lo que sea. Siempre en nuestro corazón, ¿no? Siempre. Exacto. Y oramos, pues tenemos toda la libertad para orar. Exacto. Y el día domingo pues nos congregamos con el fin de animarnos unos a los otros, ¿no? El compañerismo, estimularnos, como dice la escritura, ¿no? Claro, nos reunimos para orar, cantar, alabar, pero ya lo hacemos juntos, claro, en unidad. juntos. Y eso es lo que Pablo decía, trabajemos todos en unidad. Estemos todos unidos en un mismo sentir, en una misma acción, todos en unidad. Entonces, solamente menciono nada más, es como un tip que nosotros hemos tenido en la cabeza de decir es el día del Señor. Solamente por mencionar una frase, decir es el día del Señor. Pero si nosotros quitamos ese tip, quitamos esa frasecita, simplemente digo, ese día domingo, que estoy libre de muchas cosas, me puedo reunir con mis hermanos para alabar a Dios juntos, para adorar a Dios juntos. Que no lo puedo hacer de lunes a sábado, porque el lunes a sábado lo hago solo, lo hago sola, pero el día domingo lo hago con todos mis hermanos. Así que dejo ese tiempo, lo dedico para el Señor. Y algunos otros hacen mención, algunos tienen cultos en la mañana y otros no tienen culto en las tardes. Y algunos condenan eso. Dicen, oye, ¿por qué no tienes culto en la tarde? Si la Biblia también dice que se reunían. Busquemos dónde se reunían en la mañana y se reunían en las tardes. No había exclusividad como tal. Entonces, lo que yo quiero o les hablo, hermanos, es solamente de Biblia. Yo no les hablo ni siquiera de mi denominación, ni les hablo de cómo yo me reúno. Solamente de Biblia quiero hablar. Eso es el punto. Si hay alguna discusión, debate, siempre tiene que ser con la Biblia, hermanos. Pablo era muy celoso, pero era de la Biblia. Esto te hablaba Pablo. Jesús te hablaba citándote también textos de la Biblia. Ninguno de ellos te hablaba de alguna denominación, de alguna iglesia, nada. Solamente era pura Biblia. Eso es lo que hay que entender en el hoy. Cuando ya nosotros vemos los libros del Pentateuco y vemos el panorama más adelante, por esa razón es que Jesús los confronta a los fariseos, porque ellos estaban entendiendo mal la ley de Dios. Está bien, hay que cumplirla. Por ejemplo, citemos Mateo 19, cuando Mateo 18, cuando se habla sobre Jesús y el divorcio, que tienen ahí ustedes de ejemplo. Y vienen los fariseos y les dicen, oye Jesús, Moisés nos dio a nosotros dar carta de divorcio si alguna mujer comete algún adulterio. Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Miren lo que está pasando, Jesús. Entonces, Jesús, ¿qué le dice? Porque están citando a Moisés. Están diciéndole, mira, acá hay carta de divorcio. Y Moisés lo dijo, y aquí está, te lo decimos. Y lo citan. Ellos se sabían la Torá de memoria. Y se lo saben los judíos hasta el día de hoy. Esa es su ley de ellos, saber los 5 libros deben saberlo. Entonces, citarles eso, Jesús no se quedó ni pasmado, ni asombrado. Simplemente sabía las intenciones, siempre Jesús, del corazón de ellos. Siempre Jesús apuntaba a sus corazones. ¿Qué intenciones tenía? Y Jesús les dijo, es cierto, Moisés dio carta de divorcio y lo dijo, pero yo os digo que si alguno de ustedes repudia a su mujer por alguna causa, sea adulterio, fornicación, está bien, pero yo les digo, mejor es no hacerlo. Porque ¿qué dijo Dios de un comienzo? Que una vez que se unan el hombre y la mujer, que nadie los separe. Eso dijo Jesús. O sea, está bien, dijo Jesús, pero yo añado o les hago recordar. Dios dijo esto, que lo que el hombre juntó, que no lo separe el hombre
Jamás. Lo que Dios juntó, perdón, que el hombre no lo separe, jamás. Entonces, Jesús cumplía la ley, pero te añadía, te complementaba lo que realmente tenían que hacer. O sea, en otras palabras, el bíblico, el divorcio y todas esas cosas, Dios lo aprueba. Jesús mismo dijo, yo de una forma neutral, si ustedes quieren divorciarse, cosa de ustedes. Sería mejor no hacerlo, porque Dios los ha juntado desde un inicio. Pero fornicó o adulteró, no te pregunto, ¿tú has pecado? ¿Pecas? No, pero no es justificable, él fue, ella fue, y nos echamos la culpa. Cuando Jesús mismo dice, ambos son culpables, ambos son homicidas, son culpables, son pecadores. Algo ha tenido que suceder para que esto suceda, para que haya divorcio, para eso. No es que ya no nos amamos y por eso me voy a divorciar, o sea, solamente porque no te amas. No es que ya no nos entendemos, que por eso te quieres divorciar. Por eso Jesús dice, eso es prácticamente una tontería. Salvo, dice Jesús, si es por adulterio y fornicación, puede que lo hagas. Pero yo les digo, es mejor no hacerlo. O sea, Jesús es como decirle de una forma neutral. Si hay fornicación o adulterio, si quieren hacerlo, depende de ustedes. Pero Dios les dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero si por el otro lado, Señor, mira, ya no nos amamos, ya no nos entendemos, ¿no? Mi esposo no se baña todos los días, ¿no? Mi esposa se levanta con los pelos todos alborotados, ya no sé qué hacer. Y por eso me quiero divorciar. Ahí sí Jesús dijera, ¿solo por tonterías te vas a divorciar? ¿Por cosas así? No, pero ahí en la Biblia dice que Moisés dio carta de divorcio. Les vuelvo a repetir. Entendamos el contexto, por qué se daba carta de divorcio. ¿Por qué Moisés permitió que eso sucediera? Porque tercos ahí los hombres, mira, fornicado, adulterado y me ha engañado y por aquí, por allá. Y tercos. Muy bien, ¿quieren divorciarse? Bueno, firmen. Ahí está, firmen. Listo. Divórciense. Hagan su vida lo que quieran, pero Dios no está de acuerdo con eso. Por esa razón fue escrito, como nos dicen, pero Moisés lo dio, Moisés lo dijo. Claro, si estaban que le insistían a Moisés, entonces Moisés dijo, muy bien, tomen esta parte de divorcio. Divórciense, firmen ahí y listo. Cada uno separado, hagan su vida, pero yo les digo una cosa, Jehová no está de acuerdo. Simple, ya está. Pero los fariseos, como sea, querían, como se dice, contradecir a Jesús. Y bueno, ese es por citar algunos libros del Nuevo Testamento que mencionan, incluso hacen partícipe a Jesús, ¿no? En un sentido religioso, hermanos, volviendo al tema del Pentateuco, es la base y la regulación de la vida judía. Hay que entender estos 5 libros. Para poder entender estos 5 libros, yo voy a entender la base de cómo empezó la civilización, cómo empezaron los hombres, cómo empezaron a desarrollarse y sobre todo la vida judía. Ha sido desde la propia fecha de su composición, porque explica las relaciones concretas de Dios con el mundo y con el hombre. Toda persona puede encontrar con estos libros la explicación clara y simple de las razones de su existencia y de su destino. Por ejemplo, desde el principio, los libros no solo se ocupan de responder a las preguntas que atormentan al hombre: ¿de dónde salió el mundo? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Por qué sufrimos y por qué morimos? Estas preguntas, hermanos, es complejo. No hay exclusividad aquí en la Biblia, pero sí podemos encontrar algunas preguntas un poco más técnicas y sí requieren un poco más complejas, ¿no? El porqué de la relación única de Yahvé con Israel, el pacto, la justicia, la ley y la tradición. Eso sí hay respuesta ahí. Pero las preguntas de dónde salió el mundo, cómo se creó, ¿no? Solamente Dios dijo que se haga la tierra, que se haga el mundo y listo, ¡pum! ¿Pero cómo? Por ejemplo, uno dice, Dios creó el agua. Y cuando los científicos empiezan a investigar, encuentran adentro del agua que hay moléculas, hay partículas, hay vida, y nosotros lo conocemos como H2, o hidrógeno y oxígeno. La pregunta es, pero si Dios nada más dijo que se haga el agua, ¡pum! ¿Y cómo es que hay moléculas, cómo es que hay partículas, cómo es que hay oxígeno, cómo es que hay hidrógeno? ¿Cómo suceden estas cosas? A veces uno quisiera investigar un poco más, pero simplemente lo que dice la Biblia es suficiente para nosotros. ¿Qué más necesitamos? A veces queremos más cuando las respuestas y las preguntas que tenemos ni siquiera las hemos resuelto aquí. ¿Por qué? Porque las preguntas que tenemos realmente son tan inciertas
que cuando son tan simples, aquí está la respuesta, queremos buscar por otro lado. Y eso hay que tener mucho cuidado con esta pregunta. Por ejemplo, uno dice, ¿de dónde venimos y hasta dónde vamos? Cuando tú te preguntas, ¿de dónde venimos? Algunos dicen, ¿no? De la descendencia de los monos. Otros te dicen, pues fue del Big Bang, se desarrolló de esto, y que por aquí y por allá, y empiezan a desarrollarse una serie de cosas. Todas esas cosas nosotros preguntamos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y por qué sufrimos? ¿Por qué morimos? ¿No? Porque Dios quiere, punto. La Biblia dice, Dios quiere, así como nos dio la vida, así nos quita. ¿Qué más necesitamos? ¿Pero por qué morimos? Porque Dios quiere, hermano. ¿Qué más quiere que te diga? La Biblia nada más te dice, vamos a morir. Por el pecado morimos. Listo. ¿Pero por qué morimos? No porque ser pecadores. ¿Pero por qué? Si yo no hice nada. Fue Adán, ¿me entiendes? Fue Adán, fue Eva. Ellos son los culpables. ¿Pero por qué tengo que morir yo? No, porque tenemos que morir todos. Pero a veces buscamos preguntas y necesitamos respuestas claras y no encontramos. Pero nosotros que sí confiamos en la palabra de Dios, encontramos esas preguntas, pero que están aquí en la Biblia y las que deberíamos encontrar suficiente. Por ejemplo, ¿cuándo se creó los cielos y la tierra? ¿Cuándo se creó al hombre? En el 6º día. ¿Pero cuándo? ¿Viernes? ¿Sábado? No hay exclusividad. No hay algo claro. Algunos te hacen alusión al calendario de los judíos, que te hacen alusión, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el sábado, séptimo día descansó Dios, ¿no? Algunos hacen alusión del calendario judío que hacen mención, pero no hay exclusividad porque la Biblia en Génesis no te lo menciona, no te lo dice. Eso ya después se fue desarrollando porque los judíos tenían que investigar cómo era un calendario y ver cuántas horas eran, 24 horas. Y había esto, había esto, había esto y había esto. Así era. Ahora, recuerden que fue por revelación de Dios lo que se le dijo a Moisés. Génesis. Nada más, se creó los cielos y la tierra. ¿Cuándo? No se sabe, solamente ¡pum! Apareció y listo. Porque la tierra estaba desordenada. Eso quiere decir que eso ya existía. Y probablemente, no hablo de exclusividad de las aguas, los mares, los animales, el hombre, no. Porque te dice que la tierra estaba desordenada. Y cuando tú ves a Ezequiel, te hace alusión que ya habían ángeles ahí. Ya habían ¿quiénes? El imperio, o lo que se le conoce como Satanás, y sus ángeles, sus demonios. Entonces, todo eso de ahí hace alusión que ya existía la tierra. Y no te hablo de esta tierra, hablo de un universo, una creación. Ya existían estas cosas, solamente que estaba desordenada para Dios. O sea, como que algo no te cuadra a ti, es como que tú ves todo aquí ordenado, pero hay algo que no me cuadra, está como desordenado, falta aquí poner algo acá para que se vea más ordenadito, ¿me entiendes? O sea, ya están las cosas acá ordenadas para ti, pero como que falta aquí, no sé, un proyector para que se vea más elegante, o unas cortinas aquí, ¿no? Más elegante, más bonito, más tapado. Pero ya están estas cosas. Entonces, lo que hay que entender, hermanos, cuando uno estudia en Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía, porque no estaban esas cosas, lo que ahora nosotros conocemos, y que te explica qué creaciones hubo, pero ya estaban ciertas cosas, el cielo y la tierra. Ahora, alusión al cielo no es este cielo, ¿eh? Hablamos donde estaba la presencia de Dios, ese cielo. O sea, Dios está hablando de una forma general. Hey Moisés, ya los cielos y la tierra ya estaban. El universo estaba creado. Solamente que faltaba añadirle más cosas. Pero sí te digo, te voy a explicar lo que sucedió. ¡Pum! En un panorama general, porque a mí lo que me interesa es que los del pueblo de Israel me conozcan y sepa quién soy y qué quiero con ellos. Porque yo les digo una cosa, la Biblia no te menciona solo en todo para que conozcas a Dios. No, Dios no fue su propósito de que tú lo conozcas, ¿eh? Mira, yo soy Dios y yo creé estas cosas. No es su propósito. El propósito de Dios, de un tema central, es que el hombre se arrepienta de sus pecados y llegue a Él. Ese es el propósito de Dios. No es para que tú lo conozcas. Ay, Dios, tú eres así, eres así. No. El propósito de Dios es que el hombre se arrepienta y llegue a una vida eterna con Él. Ese fue el propósito de un inicio de Dios. Solamente que Dios te está contando cómo sucedieron las cosas, para que tú entiendas. Ahí lo vas conociendo.
hay un Dios, existe un Dios. Y sigues, porque no te quedes ahí. No es que solamente exista Dios, ¿eh? Porque Dios dice, sí, yo soy el que soy, y punto. Pero no es que te aluda a ese hecho de mencionar que existía Dios, existe Dios, y solamente se quedó ahí. El Pentateuco además está lleno de promesas gloriosas, ¿no? Y promete desde Adán y Eva la redención, y también hechos futuros como de Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Lo que implica promesas genera esperanza, y es por ello que no se considera casual que el Pentateuco termine antes de la llegada de los judíos a la tierra prometida. Recuerden que se les prometió que lleguen a esa tierra prometida, pero no llegaron con Moisés. Por eso es que sigue el sucesor, ¿no? Josué, quien ya este hombre iba a ayudarles para que puedan entrar a la tierra prometida. Como libro de esperanza, deja las puertas abiertas a la imaginación, a la fe y a los fervores religiosos que se consumarán en los demás libros del Antiguo Testamento y para los cristianos en la venida gloriosa de Jesús. Es como si yo les dijera, solamente existen 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los otros libros, no existen todavía, porque lo que estamos diciendo aquí es que enfoquémonos ahorita en los 5 libros. Imagínense, nos vamos a entrar en ese contexto de lo que sucedió en esos 5 libros. Pastor, pero Jesús dijo esto, porque no, todavía no existe Jesús, todavía no ha venido, para que ustedes me entiendan. Todavía tampoco no está el sucesor de Moisés, todavía, nada de esas cosas, solamente los 5 libros. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en esos 5 libros? Para poder entender el panorama de todo este acontecimiento, de la creación, su proceso y lo que sucedió. Muy bien, vamos a entrar entonces en Génesis, a entrar parte de este libro. Como ya les mencioné, Génesis es el primer libro de la Biblia y es considerado como el libro de la ley de Moisés. Se le conoce como este libro, Génesis, ¿no? Llamado principio u origen. Hay algunos que le ponen de nombre Génesis, ¿no? A sus hijos, ¿no? A sus hijos de Génesis, ¿no? Significa principio o eres origen, ¿no? De todo. Incluso algunos hasta nombre he escuchado de Éxodo. ¿Sí he escuchado hasta nombre Éxodo? Que era pues. Y si saben el significado, Éxodo es salida, ¿no? Exilio. Entonces imagínense llamarle a una persona Éxodo, ¿no? Para nosotros suena bonito escuchar en el español Éxodo. Pero si tú vas al significado del hebreo, Éxodo para los judíos es salida. Entonces, escuchar a una persona ahí, decirle allá, Éxodo, ven, es la salida, te van a decir los hebreos, porque eso les estás diciendo. Es el exilio para ellos. Entonces es algo raro, ¿no? Hoy en el mundo hasta nombres raros ponen, ¿no? No, pues sí, sin ofender, claro, sino que a veces ponen nombres extraños que a veces uno desconoce. Hasta han juntado los nombres de los padres, ¿no? Del padre o del abuelo, los juntan, ¿no? Y a cada quien tiene esa forma de pensar. Pero bueno, Génesis, como nosotros mencionamos, significa, ¿no? Principio u origen. Como dice Wayne Jackson, Génesis es el libro de los principios y es considerado el libro de los principios, dado que Génesis nos revela el principio de los siguientes factores. Este es como tipo un bosquejo. Del capítulo 1 al 2, ustedes pueden ver el principio de la creación. Pero dentro de Génesis capítulo 1, 26 al capítulo 2 y versículo 7, ustedes van a ver, del principio de la humanidad. En el principio de la creación, el principio de la humanidad. Tercero, en el capítulo 3, ustedes ven el principio del pecado, o sea, cómo empezó o se inició el pecado. ¿A base de qué? ¿Sucedió en quién? ¿Cómo pasó? Cuarto, el principio del matrimonio. Volvemos en Génesis 2. Bueno, tendría que haber sido antes eso de ahí. El principio del matrimonio, ¿cómo sucedió? ¿No? Porque en el capítulo 2 te habla, ¿no? Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, ¿no? Entonces, aquí también te habla sobre el principio del matrimonio. Ahora, pastor, no encontramos la palabra matrimonio, pero encontramos la palabra unión. Eso significa matrimonio. En el latín y en el significado para nosotros, matrimonio significa unión o complemento. Eso es matrimonio. Por eso algunos todavía no conocen el tema de matrimonio, ¿no? Por eso dicen, mejor es vivir conviviendo. Matrimonio es convivir. Pero la palabra matrimonio es una unión como Dios quiere que se haga.
¿Y cómo ha querido desde antes? Como la civilización se fue dando. Júntense, pero a través de una carta, van a firmar. Ahora la pregunta es si el matrimonio civil o religioso, ¿cuál vale más? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál Dios tiene valor para él? ¿El civil o el religioso? Sí. Creo que los dos. Para acá, terrenalmente Los dos. religioso. No, civil, para como creyentes del religioso, según así dice. Claro, es lo que, exacto, es lo que lo que según dice. Según dice. Exacto. Pero en la Biblia, ¿qué te dice? Matrimonio. Nada más. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que tanto el civil como el religioso es de Dios. Claro. ¿Quién lo separó? Fue el hombre. Antes era uno solo. Si ustedes leen ahí, era uno solo. No te decía civil y religioso, no. Como era en lo político, porque tenías que firmar y se vivía una ceremonia, una forma religiosa, y no había iglesias para que tú salgas, sino que lo religioso era, lo celebrabas después. Pero era junto todo, civil y religioso. Era uno solo. Ahora nosotros ya lo conocemos por separado. Hay otros países que solamente se casan una sola vez y te dicen, es lo que Dios quiere, y listo. ¿Por qué? Porque esa es su política de esos países. Para nosotros, nuestra política en este país es, tienes que casarte por lo civil, porque esto lo aprueban los hombres. Y lo religioso, si tú quieres en tu iglesia, donde tú quieras, porque esto es de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre te lo ha dicho así. Por negocio, ya. Exacto, eso es negocio, eso es atracción. Pero si nosotros nos regimos a la Biblia, los dos es de Dios, tanto el civil como el religioso. Pastor, pero solo me casaba el civil. Dios lo aprueba. No, que estás en fornicación porque no te casas religioso. ¿Dónde está la Biblia, hermanos? Vuelvo a decirles, Biblia, 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 saquen mi Biblia. ¿Dónde está que el religioso tiene que casarte para que sea de Dios? El civil también Dios lo aprueba. Pero por voluntad y por testimonio en esta tierra, sería bueno también hacerlo por religioso, por testimonio. Pero no es por ordenanza de la Biblia, porque ya Dios te ordenó, cásate, ya te casaste por lo civil, ya lo hiciste. Pero por testimonio, si tú quieres, te casas en una vida religiosa. Pero si un hombre es por decir, es católico y el otro es evangélico, y ya se casaron por lo civil, porque sí entendió el hombre que debe casarse, ¿no? Y están haciéndolo bien, civil. Pues todo, pero no quiere religioso, no hay ningún problema. Dios en un momento va a entender, va a tocar su corazón y le va a hacer entender. Pero solamente le estoy hablando por testimonio, no es por obligación. Pero puede servir a Dios, claro que sí. ¿Dónde está en la Biblia que no lo puede Pastor, hacer? digo, el religioso, como le llaman, ¿no? Es prácticamente es consagración, ¿no? Es consagrarlo. Claro, es como un testimonio. Señor, nada más, ¿no? No se le debería llamar matrimonio. Claro, no debería ser porque los dos, como le dije, vienen a ser uno solo. Antes, en el Antiguo Testamento era así, uno solo, no eran dos. Si nosotros ahora lo vemos, ahora nosotros ya lo hemos separado porque esta es nuestra política, iglesia y Estado separados, ¿no? La iglesia cada quien y el Estado cada quien, no se meten en sus cosas. Entonces, el Estado, ¿qué te dice? Civil, cásate para que seas reconocido delante de los hombres, porque si no, no estás reconocido. Y está bien, acepto eso, pero la Biblia te dice que es matrimonio, entonces Dios lo aprueba eso. Pero el religioso, delante de la iglesia y los demás, pero es por testimonio y consagración a Dios. Pero no quiere decir, ojo, que el matrimonio civil no está consagrado y dedicado para Dios, ¿eh? Pero también el religioso deberías hacerlo como un testimonio. Pero no es una obligación, porque si no lo haces, estás en pecado, estás fornicando, estás adulterando. No lo menciona la Biblia. ¿De dónde han sacado eso? No, que así dicen que por aquí. No es que así digan, hermanos, es lo que la Biblia te dice. Lo que yo quiero lograr también en este curso, hermanos, por eso le vuelvo a repetir, es que me hablen solamente de Biblia. Lo que vamos a hablar es también de Biblia. No voy a hablar nada de religión, de denominación, nada. Solamente es Biblia. Eso que quiero que ustedes sepan y conozcan el sentido de cómo me gusta trabajar con ustedes. Es solamente con la Biblia. Ni me hablen el testimonio, el pastor dijo esto. Claro, pueden contar experiencia, testimonio, pero siempre que se rijan a la Biblia, hermanos. Todo siempre tiene que ser Biblia. ¿Por qué les digo esto? Porque la máxima autoridad en una iglesia, ¿cuál es? La Biblia. Todo tiene que ser la Biblia. La Biblia es lo que nos guía a nosotros. Y la Biblia, claro, está Cristo. Porque Pablo decía, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Pero dónde lo habla esto? En la Biblia.
Entonces, la Biblia es el que nos guía a nosotros, no nosotros a la Biblia, hermanos. Pero eso es lo que se ha cometido errores. Hay pastores, líderes, que el hombre es el que guía a la Biblia y no la Biblia al hombre. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, en el matrimonio, claro, es algo un poco, como se dice, discutido, pero hay que tener en cuenta eso también. 5. El principio del odio y la envidia. ¿Cómo empieza el principio de este odio y esta envidia? Recuerden que ya el pecado ya empezó. Eso sucedió en Adán y Eva. Pero en el capítulo 4 nosotros ya vemos el odio y la envidia de dos hermanos, ¿no? Se pelean, discuten, pero directamente a Dios. Caín reclamando a Dios: oye, tú has mirado con agrado a la ofrenda de mi hermano y por aquí yo te estoy presentando lo mejor. Es que Dios le gustaba y le gustaba mirar lo que daban, sí, pero Dios también se enfocaba en el corazón del hombre. Yo voy a dar lo más gordo y bonito. ¿Por qué? Para ganarle a mi hermano. Claro, tú puedes hacerlo. Dios también mira lo de afuera, ojo. Pero también se concentró Dios en lo de adentro. Y eso le desagradó a Dios. Por eso es que vio con agrado. Así haya sido el becerro más bonito para Abel, pero Caín decía: este es mejor y más gordo todavía. Pero Abel no fue ni con mala intención, simplemente: Señor, esto es para ti. Y Dios dice que miró con agrado a Abel. Por eso es que empieza el odio y la envidia de un hermano al otro. Desarrollamos, seguimos en el principio también del plan de redención, volviendo, o sea, eso es lo que presenta el autor de este libro, ¿no? Wayne Jackson, ¿no? Es un conocido también teólogo, y este personaje te dice cómo debería haber sido el desarrollo de la civilización. Solamente te lo está presentando, cómo fue el desarrollo, o debería haber sido el desarrollo, para entenderlo un poco mejor. Eso está diciendo nada más, ¿sí? Luego te habla sobre el plan de redención. ¿Cómo es que Dios los perdona? ¿Cómo los va a perdonar Dios? ¿Qué quiere Dios para perdonarlo cuando sucede todas estas cosas? Y por último, ahí empieza, ¿no?, hablándose en diferentes lenguas. Cada quien empieza a confundirse, no se entiende, no se comprende, porque también hubo ahí por ambiciosos, codiciosos de querer llegar hasta Dios. ¿Quién les dijo? Ellos mismos también sacan sus propias conclusiones de que si estamos más cerca de Dios, más santos podemos ser. Más cerca de Dios, somos los mejores y nadie puede contra nosotros. Ahí está Dios. Confundo sus lenguas y a ver si van a seguir haciendo lo que se les da la gana. Y yo no trabajo como ellos piensan, sino como yo quiero. Esa es mi voluntad, no es la del hombre. Entonces, eso es lo que sucede para este personaje, este autor, cómo debería presentarse, ¿no? Pero nosotros estudiamos la Biblia y encontramos mucha información sobre este libro, ¿no? Sobre todo los primeros 2 capítulos de Génesis, cómo empieza el principio a desarrollarse. Si queremos ver en divisiones, en una forma resumida, el libro de Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11, se habla sobre la creación del mundo y lo que se habla del hombre hasta Abraham. Esa es una forma resumida. La creación del mundo y el hombre hasta Abraham. O sea, el hombre, el pecado, lo que sucedió con el hombre, etcétera, etcétera, hasta Abraham. Del capítulo 12 al capítulo 50 empieza a hablarte sobre la historia de los patriarcas. Esa es una forma de resumen de decirles a ustedes, en una forma panorámica. Ese es el aspecto literario que yo les decía. Grandes eventos que sucedían en el capítulo 1 al 11, ustedes van a ver dentro de esto la creación, la caída del hombre, el diluvio, las naciones, cómo fue dándose, ¿no? Porque a raíz de eso, ¿no?, de la Torre de Babel, empiezan a esparcirse estos hombres, porque empiezan a confundirse con sus lenguas y empiezan a huir, a confundir sus lenguas, pero empiezan a esparcirse por diferentes lugares. Luego del capítulo 12 al 50 enfocamos ya, como les dije, los patriarcados, ¿no? Empieza con Abraham, ¿no? Dios lo llama Abraham, empieza con Isaac, después sigue con Isaac, luego Jacob y termina con José. Por eso es que se mencionan los 4 patriarcas. Solamente hay 4. Me olvidé antes de decirles, preguntarles cuáles eran los 4 patriarcas, pero ya los mencioné. Espero que no se olviden cada uno de ustedes. Cuando pregunté en una clase, no me supieron responder cuáles eran los patriarcas, según lo que mencionaba la Biblia. Es importante para poder saber la historia de Israel, sino cómo empezó, cómo sucedió todo esto, ¿no? Entonces, ahí es bueno saber cuáles fueron los patriarcas en aquel entonces. Abraham, Isaac, Jacob y José. Y si
ustedes notan, cada uno de ellos es generación y generación, ¿no? Abraham viene a ser el padre de Isaac. Isaac viene a ser el padre de Jacob y Jacob viene a ser el padre de José. Todo, como se dice en familia, empieza el patriarcado, pero es lo que Dios ha querido. Ya de esa manera empieza el patriarcado. Bueno, luego empezamos a hablar sobre grandes personas espirituales en Génesis también, que poco se menciona sobre estas personas. Por ejemplo, Enoc. Cuando alguien les pregunte, ¿no? Mira, solamente un hombre que menciona la Biblia que fue quien caminó con Dios. ¿Quién fue? Enoc. Ahora, vuelvo a decirles, todo el libro de Génesis, si ustedes se dan cuenta, no existía en los tiempos de Moisés. Acuérdense sobre eso. Y te decían, exacto, y te decían que vivían los hombres 969 años. Eso quiere decir que hombres vivían bastante tiempo, hasta que sucedió pues lo que no debería haber sucedido. Porque dice que Dios amargó en su corazón, y claro, a veces malinterpretan esa palabrita, ¿no? De que Dios amargó su corazón y quiso destruir a toda la tierra. No, lo que quiso es que puedan redimirse, puedan entregar su vida y vuelvan. Pero les voy a hacer entender, ¿y por medio de qué? Por Noé. Cuando empieza el diluvio, cuando empiezan todas esas cosas, pero esto fue ya después de la longevidad de los hombres, cuando los hombres vivían bastante tiempo. Después de Noé, como se dice, las edades fueron decayendo. Ya no vivía mucho tiempo, por si acaso. Porque hasta Moisés te dice, uno de los salmos te dice, Moisés lo dice en su oración justamente, y te dicen que los hombres viven hasta 70 y 80 años, los más robustos, los más fuertes. Esa es la edad adecuada. Y si hasta el día de hoy sigue viviendo gente hasta 100, 102, 112, hasta lo mucho que he escuchado, por su misericordia de Dios, hermanos, porque solamente esas 70, 80 años es que Dios te dice de una forma general que permite. Así es Dios. Y en los tiempos de Moisés era así. Pero el libro de Génesis es muy bueno y nos hace abrir el panorama que se ha vivido mucho tiempo. No solamente que nosotros pensamos, ya creó Dios y pasó esto. No. Si ustedes toman nota, cada descendencia de Adán, cada descendencia de estos hombres, fueron bastante tiempo, muchos años de vida. Y lo interesante es que este hombre no, dice aquí que caminó con Dios. Y también dice que vino a hacer la excepción, con Elías, donde dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. Por ejemplo, Elías no murió, no que fue llevado por Dios al cielo, ¿no? O sea, vivo. Sucedió una sola vez, punto. Tanto Enoc, que vivió mucho tiempo, muchos años, y caminó con Dios. No te dice cómo lo llevó, también si murió. Solamente te decía que caminó con Dios. De Enoc no tenemos mucha información. Y algunos hacen alusión que Enoc haya escrito algunos libros. Y es probable, porque recuerden que ha sido bastante tiempo, pero no fueron encontrados. ¿Por qué? Pero en la Biblia sí mencionan algunos libros, ¿no? Y el libro de Enoc, por ejemplo, en Crónicas, lean, hay partes de ello que te mencionan Enoc y te dicen sobre esos libros. En Hebreos también. En Hebreos parte también, pero no hay encontrados de Enoc, ¿entienden? Como tal. Entonces, lo más probable es que solamente haya sido para su tierra en ese tiempo que Jehová mandó a decirles. Entonces, solamente se le dice lo que está sucediendo a Moisés. Luego vemos otros personajes como Noé, ¿no? Fue el pregonero de justicia, el que se le dijo, como Pedro lo menciona, y como la persona que hizo conforme a lo que Jehová le ordenó. Luego vemos a Abraham, a quien conocemos como el padre de las naciones y un modelo ejemplar en cuanto a la fe. Luego Jacob, a quien conocemos como el hombre a quien Dios transformó su vida por causa de su devoción, ¿no? José, bueno, ahí también faltaría Isaac, pero recuerden que ya se mencionó aparte del patriarcado, solamente son personas espirituales como Dios los ha ido usando también conforme a la historia. Y José conocemos como el varón de Dios que fue vendido por sus hermanos, ¿no? Como esclavo, y a quien Jehová bendijo mucho, ¿no? Después de lo que pasó, vino algo bueno para él, ¿no? A veces nosotros decimos, pero estando con Dios, me va mal por aquí, pero no sabemos lo que Dios tiene después para nosotros. Solo vemos en el momento, pero no vemos después.
Entonces, estas cosas también nos ayudan. Los grandes pacto con Adán, ¿no? La maldición sobre Adán y Eva y la promesa de Dios de redimirlos. O sea, ustedes están castigados, pero no se preocupen, yo estaré con ustedes y los perdono. Pero necesitan hacer ciertas cosas para que yo realmente los perdone. Y empieza Dios a hablar sobre ese pacto con Adán. Otro pacto fue con Noé. Nunca más, hasta el fin de los tiempos, castigará a Dios, dice, a la tierra por causa del hombre, ¿no? Por su pecado. O sea, no habrá más diluvio. Y nunca ha habido más como la que aquel entonces hubo, hermanos. Ese diluvio fue inmenso, es tapar absolutamente todo. Y fue un arca grandísimo. Incluso dice que fue más grande que uno menciona en nuestro entonces del Titanic. Fue más grande todavía y más alto. Era para que entren las miles de personas, millones de personas, pero no querían. ¿Por qué? Porque el hombre cegado dice, no, yo para qué quiero de Dios, Yahvé no existe, Jehová no existe. Entonces yo hago mi vida lo que a mí se me plazca. Y de esa manera uno hace alusión, ¿no? Sobre ese pacto. Cuando esto sucede, Dios dice, nunca más mandaré esto. Fue una sola vez para que entienda mi pueblo lo que debería haber hecho, Pastor, pero no lo hizo. ¿hasta qué hora va a ser la clase? Unos 5 minutos más, 9:40. Sí, como les dije, hermanos, son de 7:40 a 9:40. Yo entiendo que de ahí tienen que zafar. Y justamente, solamente por terminar el libro de Génesis, vamos a quedarnos ahí. Luego termina diciendo el pacto con Abraham. Y luego ustedes ven, hermanos, un bosquejo del libro. Este pequeño bosquejo que ustedes tienen ahí es referencia a lo que ustedes pueden ayudarles. Yo solamente lo estoy poniendo ahí de una forma, llamémosle, general, para que ustedes tengan en cuenta el bosquejo. Por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 2, pero el versículo 4, parte A, te habla de Dios y la creación. Todo te habla de Dios y la creación. Del capítulo 2, versículo 4b, hasta el capítulo 11, 9, Dios y la humanidad, y así sucesivamente. Ese es un pequeño bosquejo. Ese es mini. Ese es un mini bosquejo, por decirlo, ¿no? Pero lo que yo quiero es que ustedes puedan buscar subpuntos dentro de ese bosquejo, porque estos son puntos, pero dentro de esos puntos, subpuntos. Como subdivisiones. Subdivisiones, exacto. Entonces, ustedes ya tienen una referencia, lo que yo quiero que busquen sinónimos. Jueguen con las palabras, no lo copien y lo peguen. Pueden copiarlo y pegarlo, pero jueguen con las palabras, de hecho, sinónimos. ¿Correcto? Entonces, eso quiero que ustedes mencionen. Muy bien, la próxima semana, hermanos, vamos a avanzar con Éxodo. Nos vamos a quedar ahí. Como les digo, al menos estas 3 clases, quiero de su esfuerzo, hermanos. Vamos a salir 9:40, disculpas del caso. Solamente estas 3 clases en la próxima mes. Dios mediante, salimos 9:30, a lo mucho, ¿sí? El próximo mes. Muy bien, vamos a orar para culminar. Dios mediante me alcancen sus nombres tal vez, después para poder saber. Hermana María, ¿cuál es su nombre, hermana? Lucero. Lucero, hermano. Mi nombre es Natividad Yancar. Natividad Yancar Vivo. Yancar Vivo. Natividad Yancar Vivo, hermana. Pilar Rodríguez. Pilar Rodríguez, listo. Y no me los trato de aprender, Dios mediante. ¿Cuál es tu nombre? David, muy bien. Si no trato de aprenderlo, hermanos, disculpa el caso, pero voy a ir conociendo en el transcurso del curso. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, le damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado. Gracias, amado Dios, por tu palabra expuesta, Señor, y seguimos aprendiendo sobre todo estos 5 libros que vamos a iniciar ahora que estamos en la parte introductoria. Te pedimos, Señor bendito, que nos sigas guiando con tu sabiduría, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros. Regresamos con bien a nuestras casas o al lugar donde tengamos que ir, siempre con tu paz y tu cuidado, amado Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que tengan una linda semana. Dios mediante, la próxima semana nos vemos por aquí. Traten de avanzar, leer, pensar con sus trabajos, por este tratado, hermanos, que sea menos tedioso por los otros cursos que ustedes puedan tener. Menos. Había sido más